¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, hoy vamos a comenzar a desarrollar la última unidad de la asignatura. En esta unidad lo que vamos a ver es el sistema reproductor, en la función de reproducción del ser humano. En esta clase vamos a hablar del aparato reproductor femenino. A modo de consejo, está bueno mantener frescos los conceptos que aprendieron cuando hablamos de sistema endocrino, ya que el funcionamiento de este sistema o la función de reproducción del ser humano está regulada, por supuesto, a través de funciones endocrinas, ¿sí? A través de eh, hormonas. El sistema endocrino es quien regula ese funcionamiento, entonces muchos de los procesos involucrados, síntesis, producción, efectos, están relacionados directamente con el sistema endocrino. En el caso del aparato reproductor femenino, es importante comprender, bueno, en realidad en los dos casos, tanto el aparato reproductor masculino como femenino, que son varios órganos los que integran este sistema y que su disposición u organización tienen que ver, obviamente, con esta función y, bueno, y cómo se van produciendo los efectos, cuáles son los órganos más importantes y sobre qué efectos producen cada uno de ellos sobre el sistema en general. Cada órgano, por supuesto, tiene su función. Entonces, lo que vamos a tratar de ver en esta clase, donde vamos a abordar, como dijimos, el aparato reproductor femenino desde un punto de vista anatómico e histológico, vamos a identificar cuáles son los órganos que los componen, qué disposición tienen, ¿sí? Dentro del organismo, cómo se organiza este aparato. Vamos a describir la estructura microscópica, ¿sí? De cada uno de ellos, porque en esa estructura histológica vamos a ver cómo se manifiestan los distintos cambios que se dan en forma cíclica, ¿sí? Sobre todo es más importante en el tema del aparato reproductor femenino, ya que es mucho más preciso. Dentro de la función de reproducción del ser humano es quien va a anidar el huevo o cigoto si se produce la fecundación, con lo cual es mucho más precisa y fina y tiene mayor particularidades el ciclo reproductor femenino, ¿sí? Entonces es importante comprender esos cambios, reconocer cuáles son esos cambios y que obviamente van a influir no solo en esa función, sino también en el estado de salud en general, ¿sí? De las mujeres. Bien, vamos a comenzar, vamos a hacer más hincapié en los puntos más importantes o quizás que pueden llegar a ser más difíciles de comprender, mientras que en los que son más fáciles vamos a avanzar un poco más rápido. Bien, en cuanto a los órganos que lo componen, se dividen, ¿sí? O sea, vamos a tener órganos genitales, ¿sí? Y las glándulas mamarias. Todo eso conforman lo que es el aparato reproductor femenino. Acá vamos a hablar solamente de los órganos genitales. Y dentro de ellos podemos distinguir genitales internos y externos, ¿sí? Que tienen que ver con su disposición. Y a su vez, dentro de esos genitales vamos a destacar los genitales que se denominan primarios, ¿sí? Por cumplir la función más importante que tiene que ver con la producción de los gametos, ¿sí? En este caso el gameto femenino, que es el ovocito, y también van a producir las hormonas sexuales femeninas. Estamos hablando de los ovarios, ¿sí? Que son las gónadas femeninas, y esos son los órganos primarios. Bien, a ellos le siguen las trompas de falopio, el útero, la vagina como genitales internos, mientras que los externos tenemos monte de Venus, labios mayores, menores y el clítoris, ¿sí? Bueno, acá le dejamos un dibujo como para que los ubiquen. Vamos a ver, tenemos los ovarios, ¿sí? Al que le continúan las trompas de falopio. Tenemos el útero, la vagina, ¿sí? Hasta aquí tenemos los genitales internos. Mientras que los genitales externos vamos a tener monte de Venus, labios mayores y labios menores, ¿sí? Y el clítoris que estaría ahí, en esa posición señalada.
Bien, vamos a comenzar a escribir los ovarios. Bueno, los ovarios son dos órganos pequeños, ¿sí? Izquierdo y derecho, tienen tamaño y forma semejante a una almendra. Se ubican en la cavidad pelviana, ¿sí? en la pelvis menor, o sea, más hacia abajo, la parte más angosta de la pelvis. Van a estar a cada lado del útero, ¿sí? A la izquierda y a la derecha. Van a estar por delante y hacia los lados del recto, ¿bien? Esto es una visión posterior, con lo cual el recto estaría acá. Entonces va a estar hacia adelante y hacia los lados del recto, ¿sí? Esa es la disposición. Y esa disposición la mantiene gracias a dos ligamentos, que es el ligamento suspensor del ovario o lumbo ovárico y el ligamento útero-ovárico que lo liga con el cuerpo del útero. Bien, pasamos a describir la estructura histológica. En los ovarios vamos a distinguir, ¿sí? Desde afuera hacia adentro, desde adentro hacia afuera, una parte interna, ¿sí? Que se denomina médula. En la médula lo que vamos a encontrar fundamentalmente es un tejido conectivo laxo que va a estar compuesto por muchas fibras nerviosas y vasos sanguíneos que tienen un recorrido muy tortuoso. Significa que están muy irrigadas en esta zona. La irrigación en esta zona es grande. De aquí van a partir distintos vasos que van a irrigar, ¿sí? La capa más externa, que es la corteza. En la corteza es donde vamos a distinguir las principales estructuras de los ovarios. Por fuera se describe, esto es esquemático, después vamos a ver un preparado histológico. Por fuera se describe una primera capa, que es un epitelio cúbico simple, ¿sí? Que se denomina epitelio germinativo. Está mal denominado epitelio germinativo. Se creía que de ahí provenían los ovocitos y los óvulos, y en realidad no es así. O sea, simplemente es una capa que cubre, ¿sí? De epitelio cúbico simple, que cubre los ovocitos y que se funde con el tejido conectivo circundante. Por debajo de ese epitelio germinativo hay una densa capa de tejido conectivo, ¿sí? Que se denomina túnica albugínea. Albugínea hace referencia de blanco, ¿sí? Albu de blanco, entonces una túnica albugínea es un tejido conectivo muy fibroso. Bien, ese tejido conectivo, a medida que avanza en edad, ¿sí? A partir de la edad fértil y avanza en edad la mujer, comienza a ser cada vez mayor y ya pasada la menopausia, este tejido conectivo invade completamente los ovarios, ¿sí? Por debajo de esa túnica albugínea vamos a encontrar una estroma, ¿sí? Una estroma, o sea, la característica de una glándula endocrina estamos describiendo. Vamos a encontrar un estroma muy celular, muy rico en células, ¿sí? Y esas células son de distintos tipos que ya vamos a describir. Pero en conjunto esas células forman o dan distintos tipos de formaciones que se conocen como folículos primordiales, ¿sí? Folículos primordiales, folículos primarios, folículos secundarios, que están esquematizados acá, y folículos maduros de Graf. Bien, también vamos a describir otras estructuras que pueden ser folículos atrésicos, que son folículos que no maduran ni involucionan, y el cuerpo lúteo, que es el cuerpo residual de los folículos que han llegado a madurar y quedan como remanente de la ovulación. Bien, acá lo mismo lo vemos en un preparado histológico. Esto corresponde a un ovario de gata, con una tinción de hematoxilina eosina. Y acá vemos los folículos en distintos grados. Esto es un folículo de Graf. Acá un folículo secundario, ¿sí? Cómo se van produciendo. Mientras que en la parte más externa de la corteza vamos a tener los folículos primordiales y folículos primarios, ¿sí? Los primordiales son los más abundantes y se ubican bien superficial en la corteza. Bueno, lo mismo a mayor aumento. Acá vemos esto corresponde, eso que vemos acá arriba, corresponde al epitelio germinativo. Por debajo vemos la túnica albugínea, donde vemos mayor cantidad de fibras,
¿sí? Y por debajo vemos los folículos primordiales, que como dijimos anteriormente se ubican bien por debajo de la, bien superficial en la corteza. Esos folículos, tanto los primordiales, primarios, secundarios y demás, van a estar inmersos en un tejido conectivo, ¿sí? Que va a estar conformado por fibras reticulares y fibras que no se sabe bien, pero se asemejan o son fibras musculares lisas, ¿bien? Que después vamos a describir, acompañan a los folículos en los distintos grados de maduración, adquiriendo características diferenciales. Bueno, los folículos primordiales. Estos folículos primordiales son los que aparecen en el tercer trimestre de vida uterina, ¿sí? O sea, comienzan bien, acompañan a la mujer desde los inicios del desarrollo embrional. Estos folículos pueden llegar a ser aproximadamente 1.000.000, ¿sí? Al momento del nacimiento de la mujer. A medida que se avanza en la edad y hasta la pubertad, el número desciende hasta unos 400.000 aproximadamente, descienden bastante. Esto porque algunos de estos folículos comienzan a maduran independientemente del estímulo de las hormonas gonadotróficas, ¿sí? Pero no completan su maduración, pueden llegar hasta folículos primarios o secundarios, y como todavía no existe ese estímulo de las hormonas gonadotróficas, involucionan y se forman folículos atrésicos. Entonces el número disminuye considerablemente, ¿sí? Estos folículos obviamente van a ir madurando después en la edad fértil hasta que a partir de la menopausia desaparecen por completo. Bueno, ¿qué características presentan los folículos primordiales? Que son los primeros y los más abundantes. Van a estar compuestos, como vemos acá, por acá estos. Vamos a ver que están compuestos por un ovocito central, ¿sí? Este es el ovocito con su núcleo, el cual va a estar rodeado por una capa de células que en su principio van a ser cúbicas a planas, como vemos acá, que se denominan células foliculares, ¿sí? Folículos, supongo que ya se familiarizaron con el término cuando vieron tiroides, que tiene que ver como hace denominación como de saco, ¿sí? Hace referencia a eso la palabra folículo. Entonces envuelven estas células foliculares, ¿sí? A un ovocito central. A medida que se van desarrollando estos folículos, ¿sí? Los folículos primordiales pasan a ser folículos primarios. Ahí los ovocitos comienzan a crecer, ¿sí? Aumentan de tamaño, lo mismo que las células foliculares comienzan a aumentar de tamaño, como vemos acá, ¿sí? Pasan a ser cúbicas altas a cilíndricas. A su vez, los folículos comienzan a desarrollarse aún mayor. Este crecimiento de los ovocitos y de las células foliculares hace que el folículo en conjunto crezca. El ovocito, por su parte, comienza a secretar unas glucoproteínas, ¿sí? Hacia alrededor, que adquiere una coloración bien eosinófila, con la tinción de hematoxilina eosina que vemos acá, y que se denomina zona pelúcida, ¿sí? Y divide el ovocito de las células foliculares. A su vez, las células foliculares, como dijimos, no solo crecen en tamaño, sino van sufriendo diferentes procesos de división mitótica, o sea, se van multiplicando, ¿sí? Y entonces esta capa adquiere como un aspecto granular, ¿sí? Porque este epitelio, que era simple, cúbico o cilíndrico simple en un principio, se transforma con células cilíndricas y un epitelio estratificado. Entonces adquiere un aspecto granular. De ese modo se denomina capa granular y estas células se denominan células de la granulosa. Bien, pero estos cambios que
se producen a nivel del folículo se acompañan con una reorganización del tejido conectivo que circunda estos folículos. Bien, a su vez estos folículos comienzan a hacerse más internos, se van hacia adentro, ¿sí?, de la corteza, alcanzando las zonas más próximas a la médula. Bien, estos folículos primarios van a transformarse o van a derivar en los que son folículos secundarios, ¿sí? Los folículos secundarios, las características que presentan es que, como vemos acá, las células de la granulosa comienzan a secretar un líquido viscoso, levemente eosinófilo. Ese líquido se va aumentando cada vez más, es rico en glucoproteínas que están asociadas a iones de sodio, con lo cual van a arrastrar agua, ¿sí?, desde los capilares que circundan a los folículos. Entonces este líquido viscoso aumenta de volumen cada vez más, se producen distintas lagunas hasta que terminan fundiéndose por completo para dar lugar a la formación del antro folicular. Cuando estas lagunas fusionadas completamente se denominan antro folicular. A su vez, como dijimos hace un rato, hay una reorganización, como vemos acá, hay una reorganización del tejido conectivo que circunda a los folículos y se forma lo que se denomina teca folicular, ¿sí? Teca folicular, que acá la vemos, ahí está señalada, ¿sí?, la teca folicular. En este proceso, la teca folicular, acá la vemos a mayor aumento, vemos la capa de la granulosa y la teca folicular. En la teca folicular distinguimos dos capas: la teca externa, que mantiene las características del tejido conectivo circundante, ¿sí?, con fibras alargadas como si fueran fibras musculares lisas y abundante tejido conectivo. Aumenta la vascularización en esta zona, ¿sí?, aumenta considerablemente la vascularización. Y la teca interna, fíjense la diferencia, o sea, piensen que estas eran células similares en un principio, pero la teca interna adquiere características particulares. Vamos a ver, acá vemos espacios en blanco, ¿sí? ¿A qué les hace acordar los espacios en blanco? ¿Recuerdan cuando vimos glándulas suprarrenales y que dijimos que cuando las células tenían inclusiones de lípidos, en los métodos comunes de tinción los lípidos se disuelven y quedan como espacios en blanco? Entonces esto hace referencia a estos espacios en blanco, aunque que aumenta la inclusión de lípidos en estas células, ¿sí? La inclusión de lípidos empieza a aumentar. También por un microscopio electrónico se observa que aumenta su retículo endoplasmático liso, bien, y también por otros métodos inmunológicos se detecta que aumenta el nivel de receptores de estas células, receptores para la hormona luteinizante, ¿sí? Con lo cual estas células de la teca interna, en conjunto con las células de la granulosa, van a comenzar a producir estrógenos, ¿bien? Una hormona esteroidea, ¿sí?, que es responsable de la mayoría de los caracteres sexuales femeninos. Al ser una hormona esteroidea, obviamente, como dijimos recién, estas células presentan las características típicas de células secretoras de esteroides. Bien, por eso la inclusión de lípidos bien notoria. Y es un trabajo que realizan en conjunto con las células de la granulosa. En este estadio, las células de la granulosa no solo adquieren receptores, al igual que las células de la teca interna, adquieren receptores para la hormona luteinizante, sino que también para la hormona folículo estimulante, ¿sí? Porque obviamente estas forman parte de la célula folicular. Significa que esta hormona aumenta el desarrollo y el crecimiento del folículo, ¿bien? De este modo, cuando el antro folicular está desarrollado completamente, ¿sí?, cuando el antro folicular está desarrollado completamente, las características que observamos en la teca son las que mencionamos anteriormente. En este estadio se denomina folículo secundario. Bien, como observamos acá, una parte
de las células foliculares queda rodeando el ovocito, pero están separadas de él obviamente por la zona pelúcida, que acá la vemos. Este cúmulo de células foliculares que rodea el ovocito se denomina corona radiada. A partir de allí, por un pico en la secreción de estrógeno que se produce la ruptura, a partir de acá se produce el desprendimiento del ovocito con su corona radiada de las paredes del folículo, y en ese punto se denomina folículo maduro de Graf. Bien, a partir de allí, como dije hace un rato, por un aumento en el pico de secreción de estrógeno, se produce la ruptura del folículo con la consiguiente liberación del ovocito, y ese proceso se conoce como se denomina como ovulación. Bien, a partir de allí se libera el óvulo. Bien, ¿qué sucede después con los componentes de ese folículo? Principalmente con las células de la granulosa y con las células foliculares. Bueno, una vez que se libera el ovocito, las paredes del folículo se colapsan, ¿sí? Se colapsan, se produce un proceso de coagulación interno de la sangre en la zona, pero aumenta la vascularización, ¿sí?, entre las células de la granulosa y de la tecla interna, y adquiere las características típicas, ¿sí?, de una glándula endocrina muy vascularizada, células secretoras de hormonas esteroideas, como son el estrógeno, y se suma ahora la progesterona. Bien, entonces adquiere una característica de glándula endocrina, ¿sí?, células secretoras de esteroides rodeadas por una rica red vascular. El cuerpo lúteo va a continuar en su función ahora de secreción de hormonas, o sea, es decir, ya no tenemos el folículo como secretor de hormonas, lo que vamos a tener ahora es el cuerpo lúteo, que va a relevar al folículo en esa función. Esa función la va a mantener aproximadamente unos 10 o 13 días si no se produce el embarazo. Bien, una vez que cumple este ciclo, declina en la función, ya que la secreción cada vez mayor de estrógenos y progesterona genera, por un mecanismo de retroalimentación negativa, una disminución en la secreción de hormona folículo estimulante y luteinizante. Entonces el cuerpo lúteo involuciona, ¿sí? Una vez que esto sucede, se transforma en cuerpo albicans, que albicans hace referencia también a un cuerpo blanco, el color blanquecino, y esto es porque es invadido el cuerpo lúteo por tejido conectivo y se transforma en una especie de cicatriz. Bien. En el caso que se produzca el embarazo, el cuerpo lúteo va a continuar en su función hasta el tercer trimestre de desarrollo embrionario, a partir del cual va a involucionar y va a ser relevado en la función de secreción de hormonas por la placenta, ¿sí? La placenta será quien continúe esa función, que en realidad el principal efecto, o el más importante efecto, es evitar que se reinicie el ciclo y se desarrolle un nuevo folículo y una consecuente ovulación, ¿sí? Bien, como dijimos hace un rato, los folículos acá vemos el cuerpo albicans, donde se observa la invasión que se produce de tejido conectivo, ¿sí? Prácticamente por completo invadido por tejido conectivo. Y acá vemos lo que son los folículos atrésicos, donde el ovocito se desprende, se empieza a cambiar de aspecto el antro folicular, es invadido también o aumenta su contenido de fibras, y hay una apoptosis de las células de la granulosa, lo mismo que hay una lisis del ovocito, y esto también se forma una especie de cicatriz, y mucho menor que el cuerpo albicans, por supuesto. Bien, pasamos a lo que son las trompas de Falopio, ¿sí? Vamos a continuar. O sea, una vez que se produce la ovulación,
¿sí? Acá tenemos el esquema de los ovarios con el cuerpo lúteo y demás. Cuando se produce la ovulación, el óvulo se desprende en las proximidades de las trompas de falopio y a partir de allí emprende su viaje, ¿sí? A través de las trompas de falopio en busca de los espermatozoides en el caso que exista o que se dé la copulación. Bien, las trompas de falopio entonces tienen esta función de transportar los óvulos, ¿sí? En ellos vamos a distinguir, bueno, los vamos a describir primero, son dos cordones, izquierdo y derecho, que se ubican a ambos lados del útero. Se van a ubicar por delante y arriba, ¿sí? Por delante y arriba de los ovarios. Tienen un contacto mínimo o leve con los ovarios, no están unidos en sí a los ovarios. En ellos vamos a distinguir, en estos cordones musculares, vamos a distinguir 4 zonas. La primera de ellas, que es la más ancha, que tiene una forma de embudo, cuyo extremo mayor se abre hacia los ovarios, se denomina infundíbulo, ¿sí? En ese extremo libre, próximo a los ovarios, encontramos pequeñas estructuras que asemejan flecos, que se denominan fimbrias, ¿sí? Estas fimbrias pueden tener un grado de contacto variable con los ovarios. Es como que por momentos están en contacto, por momentos no, tienen un pequeño movimiento. A esta porción ancha, al infundíbulo, le continúa una porción un poco también ensanchada, como si fuera una vasija, que se denomina ampolla. Esta se va a continuar con el extremo más angosto de las trompas de falopio, que se denomina istmo, ¿bien? Hasta que alcanza el ángulo superior, los ángulos superiores del útero, del cuerpo del útero, y a partir de allí vamos a tener la porción intramural, ¿bien? Que, como dice su nombre, penetra en las paredes del útero. Estos, a nivel histológico, en estas porciones no se observan muchas diferencias. Las principales son: acá este preparado corresponde a la primera porción, sí, a la ampolla, y al infundíbulo, donde el pliegue de las paredes bueno, antes que nada vamos a ordenar. Las trompas de falopio tienen 3 capas: la capa mucosa, seguida de una capa muscular y cubierta por una capa serosa, ¿sí? Ahora sí, la capa mucosa tiene distintos grados de pliegues, que son mayores, como dijimos recién, en el infundíbulo y en la ampolla. Esos pliegues, como vemos acá, son ramificados, ¿sí? No tienen glándulas, a no confundir, no son glándulas, aunque se asemejen, pero no son glándulas, ¿sí? Son pliegues. En esos pliegues, por arriba de esos pliegues, encontramos un epitelio, el cual va a estar conformado por 2 tipos de células: células ciliadas, ¿sí? Células ciliadas y células secretoras, ¿sí? Células secretoras que van a secretar un mucus rico en polisacáridos, en glucoproteínas, bien. Estas células secretoras van a ser estimuladas por la acción de la progesterona, mientras que las células ciliadas son estimuladas por la acción de los estrógenos. Bien. Por debajo de ese epitelio vamos a tener la capa muscular, la cual está conformada por, a su vez, 2 capas, ¿sí? Una de disposición circular interna y otra longitudinal externa. Van a generar, estas capas son responsables de un movimiento peristáltico que va a permitir el avance del óvulo desde el infundíbulo hacia el útero. Por fuera de esto, vamos a volvernos a la otra imagen. Por fuera de esto vamos a tener lo que se denomina la serosa, ¿sí? De las trompas de falopio, que no es otra cosa que una derivación del peritoneo. Recordemos que están en la cavidad pelviana y el peritoneo se dispone, ya vamos a ver en otra imagen, se dispone por las trompas de falopio y cuelga como si fuera una sábana que está colgada en una soga, ¿sí? Entonces
la serosa va a derivar del peritoneo. Bien, pasamos al útero. El útero es un órgano muscular hueco, ¿sí? El cual tiene las paredes muy desarrolladas, su capa muscular es muy desarrollada. Tiene una forma de una pera invertida o cono, y en él vamos a distinguir dos porciones, ¿sí? Dos porciones. La primera y la más voluminosa, bueno, esta imagen es para que veamos la ubicación. El útero se va a ubicar por atrás y arriba de lo que es la vejiga urinaria, por delante de lo que es el recto, ¿sí? Y el colon sigmoide, la última parte. Tiene una disposición central, a diferencia de las trompas de falopio y los ovarios, es un órgano impar, o sea, hay uno solo, ¿sí? Y tiene esta disposición. Como dijimos recién, respecto a la forma, tiene forma de una pera invertida o un cono, y en él distinguimos, fíjense en el grosor de las paredes que hablamos recién, muy desarrollado, su capa muscular. Y como en el útero distinguimos dos porciones, una parte más voluminosa y superior, que es el cuerpo del útero, seguido de una porción más angosta, alargada, ¿sí? Y estrecha, que se denomina cuello del útero, a través del cual el útero se va a comunicar con la vagina. Bien, a nivel histológico, vamos a hablar de los medios de fijación. Los medios de fijación del útero obviamente son importantes por el hecho de que si se produce la fecundación, van a anidar el embrión feto y bueno, tienen que soportar ese peso. Entonces está dotado de 8 ligamentos, de los cuales 3 son pares y 2 impares, ¿sí? Los ligamentos anchos, que acá los vemos, ¿sí? Que son los que también derivan del peritoneo, y en realidad son los que cubren, después de cubrir las trompas de falopio, cuelgan hacia ambos lados. Esos son los ligamentos anchos. Los ligamentos útero-sacro, ¿sí? Acá los vemos, parten desde la parte inferior, ¿sí? A nivel del istmo. El istmo es la flexión que existe entre el cuerpo del útero y el cuello uterino. Eso se denomina istmo. Y a ese nivel parten los ligamentos úterosacros hacia atrás y se van a insertar en las vértebras sacras. Después tenemos los ligamentos redondos, ¿sí? Que en conjunto los ligamentos redondos van a formar después, o van a ser parte de lo que son los ligamentos suspensores del ovario, ¿sí? Son esos ligamentos, son cordones musculares. Acá no derivan del peritoneo, están cubiertos por peritoneo, pero no derivan del peritoneo, son cordones musculares. Y después vamos a tener los ligamentos, uno anterior y otro posterior. El anterior lo va a unir hacia la vejiga que tiene por delante en su parte inferior, y el posterior lo va a unir al recto. Bien. Bueno, acá lo mismo. A nivel, fíjense en la imagen anterior. Bueno, acá en realidad no está tan representado, pero todas estas estructuras, está retirado de hecho, pero todas estas estructuras están cubiertas por peritoneo, ¿sí? Lo único que permanece del peritoneo son las formaciones, estos ligamentos que describimos recién, pero el peritoneo se asienta sobre todas estas estructuras, ¿sí? Inclusive sobre el cuerpo del útero. Acá se retiró el cuerpo del útero, solamente tenemos el conducto cervical, ¿sí? El cuello uterino, el conducto cervical, este es el cuello uterino, esta es la vejiga, y acá sí se ven parte de los repliegues peritoneales. Uno de ellos importante se conoce como fondo de saco de Douglas, que se da a nivel inferior y se ubica entre el cuello uterino y la porción final del recto. Bien, para hablar de la histología del útero es necesario, después ustedes cuando vean la parte de fisiología, fundamentalmente el ciclo ovárico,
o la regulación del ciclo ovárico y del eje hipotalámico hipoficiario sobre el ciclo ovárico, se comprende cuáles son los cambios o cómo se afecta la estructura de, el epitelio, de la estructura histológica, perdón, del útero, ¿sí? Se da en consonancia a esos cambios y a esos procesos hormonales y esos efectos hormonales, las características que va a presentar a lo largo del ciclo ovárico se van a manifestar a nivel de el útero. Bien, tal es así que ese ciclo o esos procesos que se manifiestan a nivel del útero tienen un nombre propio, el cual se denomina o se manifiesta fundamentalmente a partir de la menstruación, con lo cual se denomina ciclo menstrual, ¿sí? O endometrial, porque el epitelio, la mucosa del útero se denomina endometrio, ¿sí? La capa más interna se denomina endometrio. Entonces el ciclo se conoce como ciclo menstrual o endometrial. Bien, pero bueno, en líneas generales, ¿qué vamos a decir o qué características presenta esta mucosa que se denomina endometrio? En el endometrio está conformado por un epitelio, ¿sí?, cilíndrico simple, el cual descansa sobre un corion o lámina propia de un grado de desarrollo variable, ¿sí?, a lo largo de este ciclo, pero en líneas generales es muy desarrollado, es ancho este corion, nuestra lámina propia, y tiene abundantes elementos celulares en él. Con respecto al epitelio, dijimos cilíndrico simple y es como una continuación de lo que observamos en las trompas de Falopio. Está conformado por dos tipos de células ciliadas y células secretoras. Obviamente abundan un poco más lo que son las células secretoras a esta porción. Sin embargo, a diferencia de las trompas de Falopio, aquí sí vamos a describir glándulas, ¿sí? Glándulas que muestran distinto grado de desarrollo a lo largo del ciclo menstrual. Estas glándulas son tubulares, ¿sí?, y presentan en su parte profunda, que llega hasta las proximidades de la capa muscular, que es más externa, o sea, es bien interna. Esas glándulas se hacen bien internas en el endometrio. Y en la parte más profunda de las glándulas presentan abundancia de células secretoras, mientras que a nivel superficial, acá las vamos a señalar las glándulas, a este nivel presentan más células secretoras, y a nivel superficial abundan las células ciliadas. Bien, entonces es importante que después, cuando vean la fisiología y el ciclo ovárico, repasen los cambios que se producen a nivel del endometrio en este ciclo menstrual, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta el ciclo ovárico. El ciclo menstrual, entonces, a su vez también consta de tres fases. La primera de ellas es la fase proliferativa o folicular. Ayúdense con las palabras para que no se le haga tan difícil, no tenga que aplicar tanta memoria. Esta fase se denomina folicular, ¿por qué? Porque sufre cambios o se ven efectos producidos por las hormonas que se producen a nivel del folículo, ¿sí? Todavía tenemos los folículos secundarios, cuando los folículos empiezan en su actividad secretoria hormonal, ¿sí?, a partir de ser primarios y secundarios, y maduro de Graf. Esa es que también se denomina fase proliferativa. ¿Por qué proliferativa? Porque esta fase se da, ¿sí?, cuando comienza una fase folicular en el ciclo ovárico. Significa que comienza después de la menstruación, donde se produjo una degradación del endometrio. Entonces tiene que haber una proliferación celular en el endometrio. Por eso se denomina o fase folicular o proliferativa. Bien. Después de eso le sigue una fase secretora. Esa fase secretora se da después de la ovulación, ¿sí?, y se puede denominar también fase secretora o fase luteínica, ya que se da
o los efectos o los procesos que se observan en el endometrio derivan de las hormonas que se producen en el cuerpo lúteo. En esta fase secretora es justamente porque aumenta considerablemente la función secretora, ¿sí?, del endometrio. Las estructuras que ayudan a la función secretora, esta función secretora es para que haya una mayor cantidad de estas glucosproteínas que sirven para la supervivencia de los espermatozoides, para la supervivencia del óvulo, y en el caso que se produzca la ovulación se pueda realizar la implantación del huevo cigoto en esta mucosa, ¿sí? Y por último tenemos la fase menstrual, donde va a haber una desaparición de las hormonas porque el cuerpo lúteo involuciona y se transforma en cuerpo albicans. Entonces ya no hay un estímulo hormonal, no se puede sostener ese endometrio, con lo cual hay una degradación de ese endometrio y se produce la menstruación, ¿sí? Para a partir de allí reiniciarse el ciclo una vez que se vuelva a desarrollar un nuevo folículo. Bien, vamos a observar las características que se presentan en cada una de estas etapas. Acá va a haber un crecimiento, ¿sí? El endometrio ha quedado con apenas unos milímetros de espesor porque se produjo la menstruación. Entonces acá lo que va a haber es una proliferación celular, ¿sí? El estrógeno va, en este momento vamos a tener un folículo secundario y primario, con lo cual, o de Graf, con lo cual no hay todavía una cantidad significativa de progesterona, pero sí de estrógeno. Entonces el estrógeno lo que va a estimular es una proliferación celular, tanto de las células basales del epitelio que quedaron en el fondo de las glándulas, como de las células del estroma, ¿sí? Van a haber una proliferación. Ese estroma a su vez comienza a hacerse cada vez mayor, aumentar sus distintos componentes, ¿sí? Y también hay un crecimiento, como vemos en este esquema, de los vasos. Los vasos sanguíneos a nivel del endometrio se distinguen de dos tipos, ¿sí? Los que se ubican en la parte más baja, que se denominan arterias basales, y los que se ubican en la parte más alta, que se denomina capa funcional. Esta capa funcional es la que en mayor parte se pierde por la menstruación, mientras que la capa basal es más estable. Entonces vamos a tener arterias basales en la capa basal, y en la capa funcional se denominan arterias radiales, ¿sí?, o helicoidales, dependiendo el texto, pero reciben esa denominación. En este estadio las arterias radiales son un poco, no crecen en el sentido tan helicoidal, tan tortuoso, sino un aspecto más sinuoso, más ondulado, ¿sí? Lo mismo sucede con las glándulas. Como este epitelio está creciendo, las glándulas crecen en un sentido más longitudinal y no son tan tortuosas, como vamos a ver en las otras etapas. Bien, en la fase secretora, acá ya se produjo la ovulación. Es el cuerpo lúteo quien está secretando progesterona y estrógeno, ¿sí? Entonces, fíjense, hay un desarrollo muy grande del endometrio, en la etapa donde el endometrio presenta mayor espesor, acá son unos 7 milímetros aproximadamente. Se dematiza todo el estroma, es decir, que aumentan la cantidad de componentes celulares, fibrosos, también lo que es la matriz extracelular, ¿sí? Aumentan su tamaño, comienza a retener un poco más de líquido. Esto hace que las glándulas, como vemos acá, se vuelvan mucho más tortuosas de lo que vimos en la imagen anterior. Estas glándulas se vuelven bien tortuosas, lo mismo que las arterias espirales. Las arterias espirales se enrollan mucho más, acá sí vienen, se retuercen casi en forma helicoidal, con lo cual la vascularización aumenta considerablemente en la zona. A su vez, las células del epitelio, sobre todo las secretoras, se aumentan sus inclusiones de glucógeno, lo que delata que tienen una actividad secretoria aún mayor, ¿sí? Es donde mayor actividad secretoria tienen estas células, en la etapa, obviamente, fase secretora o luteínica. Bien, en este esquema se ven el mayor grado de enrollamiento de las arterias y también un poco de las glándulas. Como vemos acá, la capa basal prácticamente en este esquema no presenta alteraciones, siempre muestra más o menos las mismas características y el mismo espesor.
Bien, y como dijimos hace un rato, después de este tiempo, en el caso que no se produzca el embarazo, el cuerpo lúteo declina en su función, con lo cual los estímulos de estrógenos y progesteronas desaparecen. Esto genera que las arterias pierdan ese estímulo de desarrollo, se retrotraen las arterias, con lo cual se produce una isquemia en la zona, o sea, es decir, las células dejan de recibir nutrientes, fundamentalmente oxígeno. Eso se denomina isquemia celular. Esa isquemia obviamente deriva en una necrosis, en muerte de las células y en una necrosación del tejido en la capa funcional. Bien, al retrotraerse las arterias, quedan expuestas las venas superficiales que servían de drenaje para esas arterias espirales, con lo cual se produce el sangrado característico que se da en la menstruación y que va a arrastrar parte de ese tejido necrosado. Bien, a partir de allí, al no haber un estímulo hormonal, vuelven a secretarse las hormonas luteinizante y folículo estimulante para generar la maduración de otro folículo y que se reinicie el ciclo. Bien, como dijimos hace un rato, el útero se divide en dos zonas. Y histológicamente, de lo que hablamos recién hace referencia al cuerpo del útero, mientras que en el cuello uterino, si bien algunas características se repiten, pero presenta algunas particularidades, ¿sí? En la parte interna del cuello uterino se denomina conducto endocervical, que junto al el conducto endocervical junto con la vagina conforman lo que es el canal de parto. Pero internamente, en el conducto cervical, sobre todo a nivel histológico, se diferencian dos zonas, ¿sí? La primera, la más superior e interna, que se denomina endocervix, ¿sí?, por ser más interna, y la más externa, que se continúa con la vagina, que se denomina ectocervix. A nivel histológico, el endocervix responde a las características del cuerpo del útero, ¿sí? Tiene un epitelio cilíndrico simple, con células secretoras y células ciliadas, con una estroma muy celular por debajo, ¿sí? Las características son muy similares. Y casi de manera brusca, como vemos acá en esta imagen, de manera bien brusca, ese epitelio cilíndrico simple pasa a transformarse a un epitelio plano estratificado, ¿sí? Plano estratificado, que es el mismo epitelio que se encuentra o que se describe en la vagina. Bien, esto es a nivel del ectocervix. Entonces, en el endocervix, epitelio cilíndrico simple, y en el endocervix, y en el ectocervix tenemos un epitelio plano estratificado. Lamentablemente, goza de una fama el cuello uterino, que lo hemos sentido o lo asociamos muchas veces al denominado cáncer de cuello uterino, ¿sí?, producido fundamentalmente, en la mayoría de los casos, por el papiloma humano. Y esto se debe a este cambio brusco de un epitelio delgado, un epitelio cilíndrico simple, a un epitelio plano estratificado. Lugar que donde los virus, el virus del papiloma humano, puede infectar fácilmente estas células, sobre todo en la porción del endocervix, y bueno, le bloquea los procesos apoptóticos de las células basales. Entonces las células crecen y no mueren, y así se desarrolla, ¿sí? Esto hace el virus para poder replicarse, obviamente, y esto hace que se desarrolle este cáncer. Por suerte, ya hay una vacuna desarrollada hace un tiempo y una campaña de vacunación que hace que sea menos frecuente, pero bueno, sigue estando presente esa posibilidad, y bueno, la mejor forma, aparte de la vacunación, de prevenirlo es usando protección a la hora de tener relaciones sexuales, ¿sí? O sea, utilizar condón o métodos similares. Bien, volviendo al útero en general, describimos lo que era el endometrio, ¿sí?, es decir, la mucosa. Por fuera de esa mucosa
vamos a encontrar lo que es el miometrio. El miometrio, como dijimos hace un rato, es la capa más desarrollada. Está conformada por fibras musculares lisas que se disponen en 3 capas a su vez. Una longitudinal interna oblicua, otra circular de disposición central y otra longitudinal oblicua también, que es externa. Obviamente esta capa muscular cumple una función muy importante durante el parto, ¿sí? Con lo cual durante el embarazo pueden sufrir un grado de hipertrofia y en menor medida de hiperplasia. En cuanto a la serosa, está conformada en lo que es la parte superior, ¿sí? En el cuerpo del útero, y en la parte posterior del cuello del útero está conformada por peritoneo, como habíamos descrito hace un rato, mientras que en su parte anterior y en la parte, sobre todo anterior al cuello del útero, está conformada por una adventicia. Bien. Por último, dentro de los genitales internos vamos a tener lo que es la vagina, ¿sí? Que se va a continuar con el cuello uterino. La vagina es un canal muscular, ¿sí? De unos 8 centímetros de largo con paredes extensibles. Se ubica en la parte inferior de la pelvis y en el perineo. El perineo es el piso de la cavidad pelviana. Bien. Se ubica, la mayor parte obviamente se ubica dentro de la cavidad pelviana. Este órgano tiene como función recibir al pene durante la copulación, como formar parte del canal del parto durante el alumbramiento. En este órgano está contenido en esta posición gracias al tejido conjuntivo que lo rodea, a su continuidad con el útero, ¿sí? Y a los músculos y tejido conectivo relacionado con el perineo, ¿sí? Como son el músculo elevador del ano, el músculo útero vaginal, ¿sí? Y el bulbo esponjoso. Esos son los músculos que mantienen a la vagina en su posición. A nivel histológico, en la vagina también distinguimos 3 capas, una mucosa, una muscular y una adventicia. La capa mucosa, como dijimos hace un rato, es similar a la descrita en el ectocervix y es un epitelio plano estratificado en el cual se distinguen 3 estratos, como los epitelios estratificados, la mayoría de los epitelios estratificados, que es un estrato basal germinativo, donde se observan células bien basófilas, ¿sí? Que van a sufrir división mitótica para reponer las células del estrato intermedio, donde las células son más polídricas, son un poco más grandes, los núcleos son un poco más pequeños y tienen distinta forma, y el estrato superficial, que va a estar conformado por células planas, ¿sí? Con núcleos mucho más pequeños. Y tanto en la capa intermedia como en la superficial, el citoplasma de estas células, como vemos acá, es más eosinófilo, ¿sí? Estas células, las de la capa intermedia y superficial, tienen mayor cantidad de glucógeno, ¿sí? Glucógeno que aumenta por efecto de la progesterona. Estas capas, la superficial y en menor medida la intermedia, se van a ir descamando, ¿sí? Se van descamando como sucede en los epitelios estratificados, y el glucógeno que contienen estas células cuando se descaman es degradado por la microbiota normal que existe en la vagina. Esto hace que estas bacterias, al degradar el glucógeno, lo transforman en ácido láctico, y eso genera que en la luz de la vagina existe un pH ácido 3 a 4, lo que es normal, ¿sí? Y esto es un mecanismo para evitar que proliferen otras bacterias, ¿sí? Que proliferen otras bacterias que son patógenas. Entonces es como un mecanismo de defensa y de conservación de la microbiota normal a nivel de la vagina. Por debajo de ese epitelio tenemos una lámina propia conformada por tejido conectivo denso, en el cual también observamos distintas células,
fundamentalmente células linfoideas. Más internamente, acá no está graficado, más externamente vamos a encontrar una capa de fibras musculares lisas, ¿sí? Que también se disponen de forma longitudinal y circular y que permiten el acortamiento o estiramiento de este órgano, ¿sí? Y también al final de la vagina encontramos un esfínter de músculo estriado que corresponde a la abertura de la vagina a nivel del vestíbulo. La vagina va a estar cubierta por adventicia que la relaciona y la une con los órganos y tejidos que la circundan. Bien, y por último vamos a ver en conjunto la irrigación de estos órganos, que se va a hacer un poco más fácil. Bueno, vamos a ubicarnos acá. Lo que tenemos es la última porción de la aorta abdominal, bien, es decir, en la cavidad abdominal. En la parte final de la cavidad abdominal, en la vértebra lumbar número 5 aproximadamente, la aorta abdominal se bifurca y da dos arterias de pasaje que son las arterias ilíacas primitivas, ¿sí? Esas arterias ilíacas primitivas van a dar dos ramas: las arterias ilíacas externas, que van a irrigar los miembros inferiores, y las arterias ilíacas internas, que van a penetrar en la cavidad pelviana, ¿sí? Bien, desde la aorta abdominal, como vemos, bien arriba, acá tenemos la vena renal y arteria renal. Desde allá arriba van a emerger lo que son las arterias ováricas, ¿sí? Esto sucede, o sea, son también arterias gonádicas que se denominan, porque esto sucede tanto en hombres como en mujeres. Y hace referencia del origen embriológico, ¿sí? de las gónadas, tanto sexuales, de las gónadas sexuales masculinas y femeninas, que descienden desde la cavidad abdominal. Entonces, a ese nivel tenemos las arterias ováricas, ¿sí? Que transcurren junto a lo que son las venas ováricas, que a la izquierda van a drenar en la vena renal y a la derecha van a drenar directamente en la vena cava inferior. Entonces tenemos las arterias ováricas. Esas arterias ováricas van a abordar los ovarios por el hilio, ¿sí? Ovárico, para ingresar a la médula. Antes de eso van a dar ramas tuberales, que acá no se ven, o sea, sí se ven, muy poquito están marcadas. Son ramas tuberales que van a irrigar las trompas de Falopio, fundamentalmente lo que es el infundíbulo, ampolla e istmo, ¿sí? A su vez, esas ramas tuberales de las arterias ováricas se van a anastomosar con las ramas tuberales de las arterias uterínicas, ¿sí? De las arterias uterinas van a dar ramas tuberales, y va a haber una anastomosis entre las ramas tuberales de la arteria ovárica y de la arteria uterina. La arteria uterina, por su parte, deriva de la ilíaca interna, ¿sí? Va a irrigar el útero, por supuesto, a nivel del cuerpo del útero, da ramas tuberales, y hacia abajo va a irrigar también el cuello uterino, y hacia abajo también va a dar ramas vaginales, ¿sí? Por su parte, las arterias vaginales también derivan de las arterias ilíacas internas, las que son a nivel lateral y anterior, mientras las que irrigan la vagina en su parte posterior derivan de las arterias rectales medias. Las arterias vaginales también van a dar algunas ramas que irrigan el cuello uterino, y que por supuesto se van a anastomosar con las ramas vaginales que derivan de la arteria uterina. Las anastomosis se dan entonces tanto a nivel superior, ¿sí? Entre las ramas tuberales de la arteria ovárica y de la arteria uterina. A nivel inferior, entre las ramas vaginales de la arteria uterina y las ramas uterinas de la arteria vaginal. Y como esta irrigación es bilateral, o sea, se da tanto a la izquierda como a la derecha, también hay anastomosis en la parte central entre las arterias contralaterales, ¿sí? Entre las homólogas contralaterales sobre estos órganos.
Bien, con esto terminamos. Después en otra clase van a ver lo que es el lunes, si no me equivoco, ven lo que es la fisiología del aparato reproductor femenino. Allí les recomiendo que después retomen sobre todo lo que sucede a nivel del endometrio y también a nivel del ovario, a nivel histológico, para unir, ¿sí? Integrar esos conceptos que obviamente sean en forma o son importantes comprenderlo en forma conjunta. Y después van a ver lo relacionado con lo que es glándula mamaria y la fisiología de la lactancia. Hasta la próxima.